Hola y bienvenidos a mi canal, soy Evelyn Jiménez y esto es Enigmas Oscuros. Si todavía no te suscribiste te invito a que lo hagas, a darle me gusta y a presionar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo. El día de hoy vamos a hablar de un caso espeluznante, un asesino que torturaba a sus víctimas en una caja de juguetes. Sin más que agregar, esta es su historia. Enigmas Oscuros. David Parker Ray nació el 6 de noviembre de 1939 en Nuevo México, Estados Unidos. Él era un niño huérfano y esa orfandad lo persiguió durante toda su vida. Recibió agresiones y mucha violencia por parte de su abuelo cuando se portaba mal. Todo esto él lo inculcaría a su vida años más tarde. El modo de relacionarse con los demás había cambiado por las palizas que tomaba diariamente. Él empezó a ver a los golpes como algo cotidiano y muy normal. En su adolescencia consumía pornografía y esto hizo que viera en la tortura, en la violación y en el rapto de chicas comportamientos de los más excitantes. David no era muy buen estudiante. El consumo de alcohol y drogas no lo ayudaba para nada. Sin embargo, en 1957 se graduó en un instituto de Albuquerque. 2 años después se casó con una vecina del pueblo e ingresó al ejército de los Estados Unidos. Su especialidad, la mecánica aeronáutica. Tiempo después se volvió a casar. Pero este matrimonio no funcionó porque las prácticas sadomasoquistas eran un problema. La tercera no fue la vencida. En 1966 se casó con Glenda Bourdain, con quien tuvo una hija, Glenda Jean. Pero las exigencias sexuales de David terminaron arruinando la relación. Este tercer y último divorcio llevó a los primeros secuestros y a las primeras víctimas de David. Nadie podía imaginar que aquel genio de la mecánica y profesor de la escuela espartana de aeronáutica se convertiría en un asesino en serie. David tenía un aspecto bastante pintoresco. Era alto, delgado, lucía un cabello gris y un bigote bastante desarreglado. Su voz suave lo hacía parecer de lo más amable. Sin embargo, la realidad era otra. Detrás de ese hombre bueno se escondía un individuo sádico que disfrutaba del dolor sin límites. La población de 6.000 habitantes, cuando se enteró de todas las torturas que realizaba David, quedó perpleja. Toy Box Killer, como lo apodaron, había preparado un remolque en el fondo de su casa donde le realizaba las peores atrocidades a sus víctimas. Cynthia Vigil fue la única superviviente de Toy Box Killer o el asesino de la caja de juguetes. Cuando todo salió a la luz, la policía afirmó que 60 mujeres pasaron por ese remolque de tortura y muerte. El interés de David por las mutilaciones era tan grande que se había comprado un libro de anatomía humana y de tortura tanto física como psicológica. Cuando terminó de leer todo esto, escribió su propio manual para el torturador. A lo largo de sus páginas destacó una frase: una mujer hará o dirá lo que sea para liberarse de la tortura. En su manual, él escribió una lista de las posibles justificaciones que pondría una mujer para evitar la tortura. Al final de esta lista decía: si vale la pena raptarla, vale la pena mantenerla cautiva. Debe ser sometida a hipnosis antes de que sea liberada. Nunca confíes en una cautiva encadenada. Cuando David se refería a hipnosis, en realidad hablaba del famoso proyecto de control mental FMK Ultra que usaba la CIA en los años 50. Él intentó imitar esto drogando a las víctimas a las que secuestraba y a veces soltaba. Aunque esto sucedía en contadas ocasiones porque la mayoría de las mujeres que él secuestraba morían en las interminables sesiones de tortura. David no estuvo solo para realizar todas estas prácticas sexuales sadomasoquistas. La máxima ayudante y cómplice era su novia Cindy. Ambos, en la propiedad de David, acondicionaron un remolque de camión con todo el instrumental necesario para los sacrificios. La caja de juguetes, como la habían denominado, tenía un decorado de lo más tétrico. Del techo colgaba un candelabro con forma de cráneo. Las estanterías estaban repletas de agujas, tenazas, pinzas y multitud de material quirúrgico. Al fondo de la habitación había una cama obstétrica donde inmovilizaban a sus víctimas. También contaban con látigos, correas, cadenas, poleas, abrazaderas o sierras. Habían construido una auténtica caja de la muerte. Cynthia Vigil era prostituta y estaba en busca de un cliente el 20 de marzo de 1999. David estaba del otro lado de la calle y le hace señas. Le dice que le ofrecía una gran cantidad de dinero por su servicio. Ella accede y se sube al vehículo. Después del acto sexual, David saca una placa de policía y amenazó con detenerla. Como Cynthia se resiste,
Cindy, la novia de David, la deja inconsciente con una descarga eléctrica. Luego la llevan al remolque, le colocan un collar de perro y la encadenaron al techo. Después le pusieron una grabación con la voz de David, ya que a él le gustaba grabar discursos sadomasoquistas y también las torturas de sus víctimas. Estas cintas fueron muy importantes para la investigación para saber cuál era el número de víctimas. Cuando la cinta terminó, Cynthia sabía todo lo que le esperaba. No solo había sido secuestrada, sino que terminaría siendo torturada de maneras atroces. Su única salvación sería interpretar el papel de esclava sexual. La primera parte de la tortura era psicológica. Después vinieron las descargas eléctricas por horas. Al día siguiente la llevaron a un cuarto que denominaron el cuarto sucio, donde le realizaron toda clase de abusos. Lo peor estaba por llegar. Cuando a Cynthia le nombraron la caja de juguetes, ella sabía que iba a morir. A la mañana siguiente David no se encontraba en la casa y su captora se había olvidado las llaves de sus cadenas en una mesa cercana. En ese momento Cynthia intenta liberarse. Cuando lo estaba por hacer, su secuestradora la descubre y empiezan a forcejear. Inmediatamente su captora le clava un picahielos en el cuello, pero Cynthia logra agarrar una lámpara y rompérsela en la cabeza. Es en ese momento donde se escapa y pide auxilio. El matrimonio Bridge encontró en la calle a Cynthia ensangrentada, desnuda y gritando. Cuando ella le cuenta todo lo sucedido, inmediatamente llaman a la policía. Cuando las autoridades se hacen presentes y recaudan toda la información, se dirigen hasta la casa de David y Cindy. La pareja ya no estaba. Por suerte la policía encontró todo el arsenal sadomasoquista y las diversas grabaciones. El FBI detuvo a la pareja y se hizo cargo de la investigación. En ese momento empezaron a unir piezas que no tenían sentido. No había conexión. Por un lado estaban los cadáveres encontrados en el desierto. Por otro, numerosas desapariciones inexplicables. Y en tercer lugar, numerosas prostitutas que aseguraban haber sido torturadas, pero no recordaban cómo. También se descubrió que David no contaba solamente con la ayuda de su novia Cindy, sino también tuvo dos ayudantes más, su hija Glenda Jean y un tal Dennis Yancey. Entre los cuatro seleccionaban a mujeres, la mayoría prostitutas, para que el asesino de la caja de juguetes se divirtiera con ellas. Sin importar las pruebas que había y todos los testimonios, David decía que era inocente y que todo esto había sido inventado por las supervivientes. Glenda y Dennis fueron acusados por conspiración en el asesinato de la novia de Dennis. Él dijo que David lo obligó a estrangularla después de violarla. Glenda y Dennis fueron condenados a 36 años de prisión. Glenda fue liberada en el año 2017. Por otra parte, Cindy terminó colaborando con los investigadores, aportando pruebas en contra de su pareja. El tribunal la sentenció a 36 años de prisión por cómplice de los asesinatos. David enfrentó 3 juicios. El primero fue nulo porque los jueces populares no podían ponerse de acuerdo pese a los testimonios y las pruebas. El segundo se aplazó por la muerte del juez y el tercero, en abril del 2001, David se declaró culpable luego de ponerse de acuerdo con la fiscalía y también pidió 5 años de libertad condicional para su hija. Fue condenado a 223 años de prisión. También intentó retractarse de su confesión de culpabilidad alegando estar nublado y confundido por estar bajo los efectos de una potente medicación el día del acuerdo. Tras el veredicto y justo antes de ser enviado a la correccional del condado de Lea, David falleció de un infarto. El asesino de la caja de juguetes se llevó con él la cifra real de víctimas asesinadas. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta el final. No se olviden de suscribirse, de darle me gusta y de presionar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo. Les mando un saludo grande y hasta la próxima. Chau, chau.